servidor, paz de Cristo para todos. Dios los bendiga hoy en esta tarde de bendición. Hoy estamos una vez más en un domingo que Dios permite que estemos reunidos, congregados y con una intención de congregarnos siempre en el amor. Amén, porque todas estas cosas es el amor de Dios manifestado en su palabra y es la que nos va a guiar a las victorias y a todo problema que se nos venga. Es la palabra del Señor y el amor de Dios, es en donde vamos creciendo, donde vamos edificándonos y vamos avanzando. El tema de esta tarde es, escuchen bien, la comida de Jesús. Vamos a estar hablando ahora, en esta tarde, por guía del Espíritu Santo, obviamente siempre, y vamos a ver de qué se va a tratar este tema, que lo he titulado, con el permiso del Señor, la comida de Jesús. Y vamos a ver varias cosas en las cuales, en los ejemplos que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí, de lo que hicieron algunos hombres de Dios también, y el significado que significa hoy para la iglesia del Señor. Pero durante el tiempo de todas las personas que quieren saber de Dios, que quieren conocer de Dios, que no entienden, hay cosas que algunas son para nosotros y otras le pertenecen a Dios. Por eso voy a leer esto primero, porque hay muchas cosas y muchas preguntas que tenemos que quizás jamás nunca las vamos a saber. Quiero mostrarles en Deuteronomio 29:29, porque esta es una de las razones de que mucha gente se aleje de la iglesia y empiece a andar en otros tipos de doctrinas y empiecen ellos ahí como a andar fallando delante de Dios, pero es porque no le dan el tiempo al Señor y no quieren ceder su corazón. Busquen Deuteronomio 29:29. Gloria sea el Señor Jesús. Ahí hay algo bien importante que lo podemos aplicar a nosotros también, la iglesia de Dios, y dice así. Escuchen bien, todos aquellos que tengan muchas preguntas y que jamás como hijos de Dios se les van a revelar o nunca las vamos a poder escuchar de parte de Dios. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Oigan, las cosas secretas. Hay muchas cosas secretas. Dice: mas las reveladas son para nosotros. Aquí es donde entramos ya a la iglesia del Señor y toda la revelación por el Espíritu Santo. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, dice así. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y alguien va a decir, está hablando de la ley de Moisés. No, está hablando de la ley, que es una ley mucho mejor, que es la ley de Jesucristo, la ley del Espíritu. Amén, vamos a estar hablando un poco de eso también. Bueno, después de haber oído esto, queda muy claro que tenemos que depender absolutamente de lo que Dios nos va a revelar, de lo que Dios nos va a enseñar, ¿sí? Vamos a ver, ya hablando, la semana pasada hablábamos del apóstol Pablo, y hablábamos mucho acerca de cómo él seguía, como todos los hombres que nos deberíamos de guiar por el Espíritu de Dios y por la obediencia hacia las Escrituras. Pero quiero mostrarles lo que Pablo va a decir en cuanto a lo que él recibe y a lo que él enseña a los demás, ¿sí? Porque hoy en nuestros días se habla mucho de celebrar cosas, se habla mucho de hacer muchas liturgias que hacen en otras denominaciones cada domingo, pero Pablo habla de algo que es espiritual y que es lo que en verdad los cristianos necesitamos, es vivir en el Espíritu. Por eso aquí, como lo hemos dicho siempre, caen los argumentos de muchas personas que quieren llegar a Dios sin el Espíritu. Busquen conmigo 1 Corintios 11:23 del Nuevo Testamento. 1 Corintios 11:23, ¿sí? Aleluya, gloria sea al Señor Jesucristo, que nos va a mostrar. Aquí Pablo va a hablar, en el encabezado dice la institución de la cena del Señor.
Y alguien podrá decirme a mí, bueno, ya sabemos de qué se trata eso. Se trata de dar un pan, tomar un vino y acordarnos, y esto dijo el Señor. Eso ya lo conocemos, van a decirme a mí mucha gente. Pero entendamos qué es lo que dice Pablo. Entendamos cuál es el llamado, la gran comisión de los verdaderos cristianos, y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sí? Entonces Pablo nunca, pero nunca estuvo con el Señor sentado en la mesa y le tocó un pedazo de pan y le dio el vino y dijo, hey, como a los otros apóstoles. Pero Pablo está hablando de ir al mundo y dar lo que Dios nos ha dado, que es hablar siempre de la salvación de las personas a través de la muerte de Cristo en la cruz. De eso se trata el alimento del cristiano verdadero. Por eso vamos a ver cómo Jesús, en unos ejemplos, hace lo mismo, pero en obediencia hacia el Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes leen en 1 Corintios 11:26, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ahora, cuando hacemos o celebran la Santa Cena, son puros cristianos la mayoría, que se dicen ser ya personas vueltas a nacer. Ellos cuando están sentados o cuando estamos sentados ahí, a nadie le anunciamos, porque supuestamente todos ya nacimos, somos hijos de Dios, a nadie le anunciamos la muerte del Señor. Por eso el llamamiento aquí es lo que recibimos, la sabiduría para las demás personas, que reciban ellos el perdón de pecados a través de la cruz del Calvario. Ahora, no lo repite, no lo dice una vez, sino que lo dice 2 veces. Vaya conmigo. Les estoy aclarando esto para entender de qué se trata en realidad el verdadero alimento de nosotros. Busquen ahí en 1 Corintios 15:1, vuelve y dice Pablo, oigan bien otra vez, dice, además os declaro, hermanos, oigan bien, cuál importante es esto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Sí? O sea, podemos ver nosotros las mismas intenciones de Pablo, que son a través del evangelio, la salvación, el alimento, lo que comemos, lo que en verdad nos hace servirle a Dios, ser santos y terminar con Él en el cielo. De otra manera no se puede. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice otra vez ahí. No está hablando del pan, porque Él nunca estuvo sentado al lado de los demás apóstoles. Él todavía no venía al cuadro ahí. Pero Él puede decir lo que ha recibido en el Espíritu, a lo que Dios lo apartó, a lo que Dios le habló. Y lo que Dios le habló es necesario que se lo dé a la iglesia. Por eso dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oh, qué importante es eso. ¿Y de qué se va a tratar todo esto? De lo que dice ahí acerca de la cena del Señor. Dice otra vez que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Siempre de eso se trata esto. Eso es anunciar como dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros no podemos hablar de un Salvador si no hablamos de Jesús. Podemos hablar de todo lo que hacemos dentro de las iglesias, pero nunca vamos a llegar al punto exacto si no hablamos de la muerte del Señor. Por eso Pablo vuelve y les dice a ellos como si no supieran y les recuerda eso. Dice, lo voy a repetir, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras otra vez. Por eso vamos ya entendiendo aquí de lo que se va a tratar el estudio de hoy. De lo que se va a tratar, al rato vamos a ver qué era la comida de Jesús y cuál es la comida de la iglesia verdadera del Señor. ¿Sí? De qué nos mantenemos como hijos de Dios, qué es lo que nos divide, nos separa de santidad, andar de desobedientes frente a los demás que se dicen ser de Dios también.
Siempre he puesto esto porque siempre está en la Biblia por todos lados. ¿Sí? Esa es la intención de Dios, que nosotros seamos santos. Esas son las intenciones de Él. Ahora, vámonos hasta el Evangelio de Juan, Juan 6:45, ¿sí? Juan 6:45 va a hablar acerca también de lo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Y todo tiene que ver con la sabiduría que viene del cielo, porque mucha gente se extravía en todo esto y en vez de hacerse discípulos del Señor se hacen religiosos, porque se pierden en muchas cosas. Dije Juan 6:45, gloria sea al Señor Jesús. Juan 6:45 dice, oigan bien, hablando de lo que se había dicho, dice Jesús, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, dice así. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, Él viene a mí. Y luego voy a poner un ejemplo que a todos nos caería y decir, ¿es cierto o no es cierto? Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vio de Dios, este ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, más bien, este ha visto al Padre. Ahora, Él se refiere a Él mismo ahí, a Jesús. Él es el que vio, el que vino del Padre. Por eso mucha gente que dice conocer a Dios no lo conoce, porque si no tiene al Señor Jesucristo en él, no conoce a ningún Dios, a ningún Padre tienen ellos. Bueno, pero ¿qué sigue diciendo? Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí ya va hablando más claro el Señor, porque Él se está poniendo como el único Salvador. Pero no se trata solamente de 2, 3 palabras y caminar uno sin Cristo, se trata de muchas cosas. Luego va a decir Él, yo soy el pan de vida. Un pan de vida es la representación de la alimentación de todos los cristianos. Todos aquellos que le obedecen, todos aquellos que se han sometido, se siguen sometiendo y necesitan el alimento que es el pan de vida. Es Jesucristo. Eso está muy fácil de entender. Y luego pone un ejemplo de equivocación para todos los que tienen religión y no tienen relación con Dios. Les dice Él, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, refiriéndose a Jesús mismo. ¿Sí? Sigue diciendo, aleluya, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego va a decirle, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y luego les va a decir, el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué se fijan? Se está refiriendo a la muerte en la cruz otra vez, al sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, el que no cree que Jesucristo vino como hombre y también por obra del Espíritu Santo, que nomás era un profeta y lo que hizo no pasó nada y no entendemos y no es nada, el Padre es el poderoso o la madre o quien sea, no. Aquí Él está hablando y advirtiendo de qué se trata la salvación, de qué se trata el camino hacia el cielo. Dice, yo daré, es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando otra vez de la muerte en la cruz. Oigan bien la reacción de la gente, de los judíos en este caso. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, les voy a aclarar esto. No hay cosa semejante en la tierra, en tiendas, carnicerías, tiendas, que alguien pueda y traiga eso literal y diga esto es. Aquí se trata de cosas del cielo. Pero Él lo pone así para que la gente podamos entender que si somos hijos y tenemos sed de Dios, necesitamos al que viene del cielo, que es Jesucristo. Eso está muy claro de entender. Por eso mucha gente religiosa que tiene otras Biblias y dice así no es, los aleluyas están locos, son los hijos de Lutero, y nos dicen de todo, pero hay que entender que esto no se trata de luchas entre religiones.
ni tradiciones, ni fiestas. Aquel que se queda pensando humanamente se va a perder. El que entrega el corazón al Señor y trabaja con Él y se ofrece con Él y se arrepiente de corazón, está con el verdadero Dios. Ahora va a repetir lo mismo, ¿sí? Dice en el 53, aleluya, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esa gente estaba viva. Pero cuando no estás en el Señor, estás muerto en tus pecados. Qué claro está eso. Y luego sigue diciendo otra vez el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que no está jugando. Cuando Él murió en la cruz, Él no estaba viendo a ver si tenía un efecto la muerte de Él, sino que es una realidad, y el que no cree se queda fuera, y el que cree está en la victoria. Así de fácil. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aquí ya vemos otra vez toda la gente que se extravía sin Jesús en su corazón. Las doctrinas de demonios, las religiones, las tradiciones. Ahí empieza todo el desorden. ¿Por qué? Porque no permanecen en lo que Él dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oigan la seguridad que da el Señor Jesucristo. Dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Oigan bien la aclaración que Él dice: asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Eso es cierto. Mucha gente ya no menciona ni el nombre de Jesús. Mucha gente se le da vergüenza. ¿No ven que en todos lados públicos lo prohíben? Ellos tienen razón, porque son gente impía. Pero los que dicen de ser del Señor tienen que hablar el nombre de Jesús, sin ningún temor. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo enseguida? Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahí podría yo terminar todo esto, pero le quiero mostrar más. ¿Sí? Le quiero mostrar más. ¿Qué es lo que pasa hoy en estos días en todas las iglesias? Hoy es bien conocido porque está hasta en la Biblia. Se habla acerca del trigo y la cizaña. Es muy triste que existe el trigo y la cizaña, pero es bíblico. Ahora, digo esto porque si en la misma iglesia está el trigo y la cizaña, ¿qué se esperará en aquellos que no tienen el Espíritu? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán de mal? ¿Cómo estarán de perdidos? Y es tristeza porque ellos están religiosamente enredados un 100% con los hombres, en el aspecto de que no siguen, ni conocen, ni tienen al Espíritu Santo en ellos. Eso lo vamos a ver al rato. Vayan hasta Mateo 13:24. Denle hacia atrás. Mateo 13:24. Y ahí está un ejemplo bien grande de la iglesia del Señor. ¿Y de qué es lo que pasa y quiénes son? Esto lo vamos a ver porque es necesario para que la gente lo vaya entendiendo y lo vaya recibiendo sin ningún temor, porque es mejor hablar claro que esconder las verdades en mentiras. Es mejor hablar la verdad en el amor. Dice Mateo 13:24, oigan bien, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Está hablando del reino de los cielos, no está hablando de aquí. Si es el reino de los cielos, es en el cielo. Amén. Un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí se infiltró alguien, ¿no? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dice el 30, dejar crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega, dice así. Dice enseguida, y el tiempo de la siega, yo diré,
a los segadores recoger primero la cizaña. Oigan bien lo que va a pasar con la cizaña, ¿eh? ¿A quién se va a recoger primero? A la cizaña. Atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahí están dos grupos de personas. Vean en lo que dice ahí abajo en el 34, Mateo 13:34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora, ¿por qué hacía eso Jesús? Primer pregunta que alguien puede tener. Y todo vuelve a las bases principales, que es por la Biblia. Dice: para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Porque lo dijo un profeta, es como que lo haya dicho Dios, y todo está en control. Ahora, en el 36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Imagínense que están con el maestro y no entendieron. Entonces, ¿cómo estaremos o cómo estarán algunos hermanos que están en las iglesias y tienen el pensamiento en otro lado y no entienden tampoco nada? Pero bueno, vamos a ver qué responde el Señor. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y luego dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? Y escuchen el otro grupo: y la cizaña son los hijos del malo. Ahora hay algo bien importante ahí. Los hijos del malo lo podemos ver como Satanás o el diablo, y son los que están también en las iglesias. ¿Sí? Les voy a mostrar algo, que ahorita regresamos aquí rápidamente. ¿Desde dónde viene todo esto? ¿Desde dónde empezó la gente a recibir y a comer, no el alimento que viene del cielo, sino a comer comida del diablo? ¿Sí? Palabras del enemigo, conocimiento de Satanás, sabiduría terrenal. Y en eso se relaciona mucho el mundo y los hombres. Por eso, cuando dejan al Señor, están ellos macabramente, diabólicamente, en un plan muy, muy terrible. Quiero mostrarles algo. Ahorita regresamos ahí, pónganle una marca a su Biblia, vayan conmigo hasta Génesis 3:13. Y vamos a ver lo que aconteció entre Eva y Satanás, la serpiente antigua. Ahorita regresamos ahí rápidamente. Génesis 3:13. ¿Qué dice? Génesis 3:13. Dice así, después de la desobediencia del hombre: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo? Y comí. El alimento de ella, y de ahí es que todos por eso tenemos que salir de ese mundo, de esa potestad que anda en los aires, que es Satanás. Toda aquella persona, escuchen bien, que no estén comiendo de lo que viene del cielo, están comiendo del diablo. Así de fácil. Y siguen todavía terqueando, aunque se vistan bien, aunque sean respetuosos, aunque no hagan malas cosas, no se metan en problemas con la ley. Su propia justicia es basura delante de Dios. Por muy limpia, muy clara, sus iglesias, sus templos, sus jardines, sus estacionamientos, todo eso es basura delante de Dios. Porque están como está Eva, engañada por Satanás y comiendo, puras cosas. En este caso vemos una manifestación de una fruta, pero así como existe para los cristianos el comer la verdadera carne y la verdadera sangre que es Cristo, para los hijos del diablo existen las frutas también, y siguen comiendo ese alimento del diablo. Ya estamos entendiendo ahora sí, un poquito más. Regresemos, aleluya, a Mateo. Ahí les puse ese ejemplo porque el que está todavía ahí, todavía sigue mal. Aunque parezca una persona justa y verdadera, si no está comiendo del Señor, si no está recibiendo el alimento, está perdido y nada sabe y va con rumbo al infierno. Aquí está escrito, por todos lados está escritas las advertencias. Vengan conmigo a Mateo, aleluya, a Mateo 13:39. Dice ahí: el enemigo que la sembró es el diablo.
Esos están en las iglesias. Va a ser muy triste cuando ellos se den cuenta que todo el tiempo estuvieron mal. Y todos aquellos que están afuera, obviamente, pues ni qué hablar de ellos también. Pero estamos hablando del grupo más cerca, que es el que está al lado de nosotros, sentado al lado de nosotros, que es la cizaña. Ahora, seguimos leyendo aquí. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado. Si usted dice, yo soy del Señor, yo conozco, yo tengo iglesia, somos muchos, si es cierto y dependen de Jesucristo, me gozo con ustedes. Pero si no, tienen todos que arrepentirse y volverse al Señor. Ese es el consejo. Dice, aquí está advirtiendo, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Porque cuando dice recogerá de su reino, este es el reino del Señor también, porque Él hizo todo, Él es el Rey. Pero hay reino aquí y el reino de los cielos. Entonces de la tierra va a recoger a todos aquellos, primeramente, que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. O sea, para nada sirven, nunca sirvieron para nada, más que para puro mal, para tropiezo y para iniquidad. Dice, los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso suena a infierno, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa con el otro grupo? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora sí, ya de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es algo que nadie entiende y no puede entender porque no quieren leer la Biblia en ningún lugar. Las iglesias no la... Si los hermanos que están sentados no la quieren leer en la casa, si el pastor no la lee el domingo, olvídense. Eso está en la pura carne, porque eso es rápido. El enfriamiento es rápido. Satanás actúa. Si ahí está siempre a un lado de ellos sentado, ¿qué será? No, pues todos son contagiados por la cizaña, todos ahí. Esto es muy fuerte y muy real. Vamos para que vean cómo la gente de aquel entonces como hoy critican a todos aquellos que hablan de Jesús. Si criticaron al mismo Jesús, también a nosotros nos van a criticar por estar hablando tanta verdad. Nos van a aborrecer por tanta justicia y tanta verdad, porque eso es bíblico. Vamos hasta Juan 8:43. Y aquí aconteció algo muy triste para ellos, ¿sí? Y para mucha gente también lo es, que no tiene al Señor en su corazón. Tienen sus tradiciones y tienen sus fiestas, sus religiones, pero no tienen a Jesús. Y ellos dicen, yo también amo a Dios, yo también lo conozco, tú estás mal, yo soy el que lo conozco, le dicen a uno. Bueno, que Dios tenga misericordia, ¿no? Vamos a leer Juan 8:43. Aleluya. Ahí dice, bueno, primeramente vamos a leer el 42 antes, porque hay gente que dice que tiene a Dios el Padre, ¿no? Y dicen, Jesús era esto, Jesús era lo otro. O otros tienen a la Madre, y un montón de santos también. Hay de todo, o todos tienen revuelto, pero no entienden nada. Otros no tienen a nadie, ¿eh? Pero dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Ahí está. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si Dios manda al Hijo y la gente no le cree al Hijo, hacen al Padre mentiroso. Porque dicen, ese que tú mandaste no es nadie. Ese que tú mandaste no sirve. Ese que tú mandaste no sirvió para nada. Ese que tú mandaste fue nomás esto. Y tienen su propia opinión. ¿Sí? Qué claro está el Señor ahí, ¿no? Y luego les va a decir algo en su cara, que yo lo puedo ver en muchos hermanos también que no entienden. No sé si usted ha tenido la oportunidad de cuando está por ahí, lo voy a decir así, en su teléfono y le salen iglesias o le sale alguien predicando y en los comentarios se están peleando los hermanos ahí. Y luego entran de todos y se empiezan a ofender mucho ahí. Pero ¿qué es lo que pasa en todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos dicen tener a Dios, pero no lo tienen. Es muy fácil. Oigan lo que dice en el 43. Les va a decir a ellos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Como número uno, la gente aborrece cuando uno se planta a hablar de la Biblia. Dice, no, eso es ya luego, eso, usted predique otra cosa ahí, pero no quieren esto. Bueno, gente que no quiere la palabra ni escucharla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice,
Ahora, ¿por qué? Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Sí, ese es el detalle de cuando no escuchas el verdadero alimento, que es Jesucristo. Permanecen en pura mentira. Dice, no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir, y lo repito otra vez, que si tú no recibes el discernimiento en el Espíritu y te guía a toda verdad y a toda justicia el Señor, estás recibiendo otra cosa. No me importa cuántos años tengas, no me importa como cristiano, como él, como todo lo que tú tengas, ponlo al nivel y a la balanza de la Biblia. Esa es mi recomendación. Dice el 45, y a mí porque digo la verdad, escuchen bien ahí, aleluya. A mí porque digo la verdad, no me creéis. Y luego les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién quiere decir al Señor con eso? Que ¿quién le va a dar testimonio a él de otra cosa de lo que él está diciendo? El único que da el testimonio de Jesús es el Padre. Nadie le puede decir a él, no, sí, aquí, allá, no, es que usted aquí. No, eso no puede ser así. Entonces, seguimos viendo aquí. Dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice, el que es de Dios, aquí viene algo bien interesante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sí? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso lo está diciendo el Señor. El Señor de amor, el Señor de justicia, el Señor de misericordia, el Señor de gracia, el Señor Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene la capacidad, escuchen bien, de decir lo que Él quiera decir. ¿Sí? Y nadie le va a decir que no. Él pregunta y Él mismo se contesta eso. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice. Por esto no las oís vosotros, dice, porque no sois de Dios. Eso les está diciendo. Dice el 48, aleluya. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Acusando a Jesús de que tiene demonio. ¿Cómo está eso? Hay gente que lo oye uno hablar con todos estos detalles y dicen, eso sí no es. Eso no quiere decir, la Biblia le dicen a uno, como si uno hablara cosas que no son bíblicas. ¿Saben por qué? Porque no, como dijo él, el que no es de Dios, las palabras el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sí? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso es muy claro. Cuando nosotros le hablamos a alguien diciéndose disque hermanos y se ponen en contra de nosotros, es por eso. Es por eso. Entonces ellos tienen todavía ese descaro de decir que él tiene demonio. Pero les va a callar la boca otra vez en el 49, respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes bien honro a mi Padre, les dice, y vosotros me deshonráis. ¿Sí? Ahí les dijo claramente lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan. Vamos a ver, aleluya, cómo el apóstol Pablo, caminando, siendo guiado por el Espíritu Santo, él sí se encuentra con un verdadero hijo del diablo. Ahora, hay muchas manifestaciones de los hijos del diablo. Una de las señales de ellos es siempre estar estorbando, siempre estar de inquietos, de muchas maneras, entremetiéndose, hablando, jugando. Puede haber cosas que a simple vista son como tontas, pero son para distraer de la verdad. Ya podemos ahí decir otras cosas más grandes, pero vamos a ver este caso en el libro de los Hechos, Hechos 13:6. ¿Sí? Busquen el libro de los Hechos. Y vamos a ver esto que pasó cuando Pablo se dirigía. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Hechos 13:6 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta. ¿Qué era este? Lo repito. Hallaron a cierto mago, falso profeta. Ahora, ¿alguien tiene misericordia con él? ¿Alguien le va a tender la mano a él? No, lo que acontece aquí es totalmente diferente. Oigan bien lo que pasó. Y eso que era un judío. Era un judío llamado Bar Jesús, ¿verdad?
casi Jesús se pone también, llamado Bar Jesús. ¿Qué sigue pasando ahí? Ahora, ese Bar Jesús, dice el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ahora, ¿quién era Sergio Paulo? Aquí dice, era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Por eso era que era prudente, porque él quería oír la palabra. Y lo que lo que Bernabé y Pablo traían era la palabra del cielo, era el evangelio de salvación. Por eso él deseaba oír la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice el 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, estaba resistiendo, estorbando, no sé hasta qué punto o hasta qué grado, pero estaba estorbando, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sí estamos viendo? Ese sí es un verdadero hijo del diablo. Por eso vamos a verlo, porque aquí está escrito. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño, ¿sí?, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, Pablo no le dijo: hermano, veo que usted es un judío y anda en camino mal ahí, ¿por qué no nos acompaña? Le invitamos a la iglesia. Él no le dijo nada de eso, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque Dios no había preparado nada ahí para Bar Jesús. Dios lo vio las intenciones, y en el momento era necesario que Pablo le dijera la verdad. Por eso el mismo Señor está en contra de Bar Jesús. Ahora pues, dice en el 11, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti. Él no le dijo: el Señor te quiere salvar. Él no le dijo: Cristo te ama. Él no le dijo: ven, acompáñanos. No. ¿Se fijan cómo es el trato con algunas personas? ¿Se fijan cómo es Dios con los verdaderos hombres que Él usa en veces? Por eso esto es del que Dios tiene misericordia. Por eso pongámonos a cuentas con Dios. Mucha gente dice: no, yo pienso que Dios me guarda, Dios me ama, Dios. Ellos piensan todo, pero qué triste saber que no es lo que ellos piensan, ¿sí? Muchas veces nosotros pedimos que Dios nos dé algún discernimiento, algún entendimiento, algún sueño, alguna cosa anticipada, y no pasa. Eso no quiere decir que no nos ame, pero entendamos que mucha gente, por eso es que hace lo que hace también. Oigan lo que hizo Pablo, el que representaba al Señor Jesucristo también. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, le dijo así, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Y oigan la reacción del procónsul. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Así es como él creyó. Así es como él vio la manifestación de Dios en este hombre que estaba estorbando. ¿Sí se fijan? Nos fijamos entonces cómo es esto. Nos fijamos que no es como nos imaginamos, o como nos dice un gran hombre mentiroso que tiene mucha labia, mucho conocimiento terrenal, y nos enreda y al final nos manda al infierno. Esto no es así. Esto es más fuerte todavía, porque aquí hay una gran claridad entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Ahí está. No, aquí hay gente que, en estos días hay gente que tiene mucho temor, inclusive cristianos que no tienen las palabras para decirle a alguien la verdad. Se intimidan mucho. No, es que tienen que leer la Biblia para que vean cómo los verdaderos hijos de Dios se movían con los demás. Hay tiempos para todo. Yo no voy a decir que así se va ¿cómo se dice? Hablando de Dios por todos lados, pero si esos se atraviesan, se les dice la verdad también a ellos. Eso es lo que estamos viendo, yo no me estoy inventando nada. Ahora vamos a ver que la Biblia es muy clara en cuanto a quiénes son del diablo, obviamente por lo que comen, y quiénes son de Dios por lo que comen también, ¿sí? Vamos a ver los actos y lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Vayan conmigo a 1 de Juan 3:7, hacia el final de su Biblia. Está 1 de Juan, ¿sí? 1 de Juan 3:7. Aleluya, gloria sea el Señor. Vamos a ver de qué manera la Biblia pone a los que son del diablo.
Porque les digo una cosa, no todo lo que está aquí escrito, mucha gente lo puede mencionar, mucha gente se lo brinca y dice, no, si digo eso ahorita la gente se me asusta. Bueno, hay que ser sinceros, reales y justos con todos en el amor de Dios. Primera de Juan 3:7 dice así: hijitos, nadie os engañe. O sea que entre nosotros, como conocedores de la justicia y la verdad de Dios, no nos engañemos ni nos dejemos engañar por nadie. Ahora, ¿por qué dice él eso? Por lo que vamos a leer aquí. Fíjense bien. El que hace justicia es justo. Y luego se refiere a Jesús y dice, como Él es justo. Ya estamos viendo, ¿verdad? Y cuando dice justo, es en todo tu caminar en la tierra, como padre de familia, como hermano, como hijo único, hija única, como esposo, como esposa, como individuo. Tu vida es una vida de justicia en Cristo Jesús, para que tenga un buen resultado. Porque tú te quieres semejar, parecer más a Cristo Jesús, y yo también. Y luego dice el contraste en el 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo así? El que practica el pecado es del diablo. Y luego dice, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego va a aclarar aquí algo Juan en el 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no pecamos, ¿sí? Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Cuando practicamos es que lo hacemos todo el día y a cada rato. Eso es practicar. Vivir hipócritamente delante de Dios. Porque no hay hombre en la tierra justo que nunca peque, ¿sí? Por eso entendamos las Escrituras y recibamos la verdad de nuestro corazón y sigamos avanzando hacia la meta. Aquí lo aclara, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora dice, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya se fijaron ahora sí cómo nos podemos detener. Cómo el que está dentro es más grande que el que está afuera y nos domina. Y paramos de pecar. No practicamos, sí caemos porque es la naturaleza en la que estamos, en este cuerpo de muerte, de pecado, de maldición, todo lo que quiera ponerle. Pero el que está dentro de nosotros es el que hace las maravillas hacia afuera y dentro de nosotros mismos también. Esa es la gran diferencia de ser un cristiano, como él dice aquí, nacido de Dios, no un religioso hipócrita que va arrastrando cada vez más condenación. Entre más viejo se hace, jala a la esposa, jala a los hijos, jala a los niños, jala a los nietos, y todos se meten y todos al infierno. Eso está muy triste, está muy horrible eso. Gloria sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí está. Ahora mucha gente, lo repito lo que dije hace rato, dice conocer a Dios, pero lo que son unos mentirosos. Y eso está escrito y lo dice el Señor Jesucristo. Y es necesario que yo lo anuncie para que la gente lo oiga y de una vez por todas sepa si donde se está congregando se está llenando de verdad, de justicia y va camino al cielo, o nomás es una costumbre carnal y humana de llegar a la iglesia y estar todos ahí juntos. Porque mucha iglesia en eso se ha convertido. En vez de ser la iglesia del Señor, se deberían de llamar el club del Señor en la carne. Algo así se deberían de poner. Porque les encanta estar congregados ahí, pero nadie sabe ni teme a Dios. Y Él no está con ellos tampoco. Eso es muy triste y así hay muchos lugares. Eso lo digo con toda honestidad. Ahora vámonos hasta Juan 8:55 para ver eso de lo que estoy hablando. El libro de Juan, el Evangelio. Juan, aleluya, qué hermoso es Dios, qué verdadero y qué fiel son sus palabras. Juan 8:55, aquí va a hablar con ellos mismos otra vez, con los judíos, si no me equivoco. 8:55. En 8:55, hablando que lo estaban juzgando a él porque tenía demonio, casi lo acabamos de leer hace rato, pero acá abajo en el 55, 8:55, les dice a ellos, pero vosotros no le conocéis, refiriéndose al Padre, a Dios, el Padre. Dice más, yo le conozco, dice Jesús. Y si dijere, escuchen bien la declaración tan solemne, tan grande que hace Dios aquí, Jesucristo. Y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Y oigan bien, no solamente eso, y guardo su palabra. Algo que ahorita cada vez se ve menos. Hablar, predicar con la palabra del Señor. Ahorita se trata de emocionar a las personas con otras cosas. Aquellos que predican en la verdad, que Dios les siga dando más entendimiento. Pero estoy hablando de aquellos que tienen en menos todo esto, que no tienen el cuidado de tomar al Señor y usarlo, ellos mismos en el Espíritu, manifestarlo, hablarlo, dejarse llevar por Dios en el Espíritu. Es algo muy triste. Ya no se ve eso. Dice, y guardo su palabra. Ahora, una de las razones que mucha gente deja esto del Evangelio es porque están solos, porque no hay nadie. Y dicen, ¿sabes qué? Nadie quiere creer, como le dijo Isaías al Señor, sobre de quién ha venido la diestra del Señor. La diestra del Señor es Jesucristo. ¿Quién está centrado a la diestra del Padre? Es Jesús. Entonces, ¿sobre de quiénes ha venido la diestra del Señor? Dijo Isaías. Y cualquiera que predica verdad, tiene una iglesia no muy llena, porque no a toda la gente le gusta esto. La gente aborrece esto, porque quieren otra cosa, pero el Señor sabe que muchos de nosotros vamos a estar solos por ratos, inclusive Él. Miren, Jesús nunca estuvo solo, a pesar del temor y miedo de todos aquellos que lo seguían.